Imagina esto. Simplemente despiertas, trabajas, entregas carga y regresas a casa. Siempre por la misma carretera, viendo las mismas curvas, con el mismo silencio metido en el pecho y sin una sola señal de que algo pueda cambiar. Todo igual, día tras día, año tras año. Pero, ¿y si un día, en un tramo olvidado de la Ruta 45, te cruzaras con alguien que parece haber salido de otro tiempo? Dicen que la fe no se pierde, solo se queda dormida. Pero en mi caso, ya llevaba años enterrada bajo kilómetros de asfalto, decepciones y tragos amargos. No era que hubiera dejado de creer por voluntad, sino que la vida me había ido arrancando las ganas una por una. Como cuando una mecánica vieja sabe que algo ya no arranca y ni se molesta en girar la llave. Me llamo Elvira, tengo 54 años. Manejo un Freightliner del 2003 color blanco con franjas turquesa que ha aguantado más golpes que mi propio corazón. Es mi casa, mi taller y mi refugio. A veces, mi único lugar seguro. Pero aquel día 28 de octubre, mientras todo el país se llenaba de veladoras y camisetas verdes por San Judas Tadeo, yo iba con el alma seca y el café recalentado de siempre. Ni promesas ni oraciones, solo cansancio y carretera. La mañana estaba extraña, nublada. El cielo tenía ese tono gris sucio que no sabes si traerá tormenta o solo decepción. Todo parecía detenido, incluso los pájaros. Había salido de Celaya con una carga de repuestos agrícolas rumbo a Zacatecas. Lo mismo de siempre. Mismo trayecto, mismo peso, misma rutina. Hasta que la vi. Estaba ahí justo después de una curva que conozco de memoria. Parada al borde de la carretera, alta delgada con el cabello blanco recogido en un moño bajo y una túnica verde hasta los tobillos, apoyada en un bastón de madera retorcida. La túnica ondeaba ligeramente, como si el viento solo soplara para ella. Frené, no por decisión lógica, fue instinto. Algo me jaló, como si ya la conociera. Bajé el vidrio. «¿Va a alguna parte, señora?» Ella sonrió. No era una sonrisa común. Era como si hubiera esperado mucho para que alguien le hablara. Luego dijo con una voz pausada, grave y serena: «Solo voy donde la fe me lleva. ¿Tienes espacio?» Le abrí la puerta sin pensar. Se subió con una agilidad que no correspondía a sus años. Olía algo familiar, lavanda, pan tostado y un poco de incienso, como una casa de abuela donde aún se reza. «¿Cómo se llama usted?» «Puedes decirme Magdalena», respondió. Ese nombre me apretó el pecho. Mi madre se llamaba así, pero no lo mencioné. Solo asentí y seguí manejando. Durante varios kilómetros no hablamos. Solo se oía el motor, pero el silencio con ella no era incómodo. Era como si su sola presencia bastara para llenar el espacio. Entonces, sin mirarme, dijo: «Las mujeres fuertes no lloran menos. Solo aprenden a hacerlo sin hacer ruido». No supe qué contestar. Me removí en el asiento. El volante estaba caliente. Mis manos sudaban. «¿Y tú, Elvira, qué cargas en este camión repuestos?» Respondí rápido como si fuera una inspección. «No, hija», respondió mirando el parabrisas. «Te pregunto qué cargas aquí». Y con su dedo delgado señaló mi pecho. Un silencio incómodo llenó la cabina. Me tragué las palabras, porque en el fondo sabía lo que quería decir. Yo cargaba años de dolor. La muerte de mi esposo en un accidente. La distancia con mi hija que ya no me habla desde hace casi 8 años. La soledad. El peso de ser mujer en un mundo que no perdona debilidades ni errores. «No se preocupe», le dije. «He aprendido a manejar con el tanque emocional en reserva». Ella sonrió. No como burla. Era una sonrisa tierna, de las que curan. Pues hoy vamos a llenar ese tanque. No sé cómo lo supo. No sé quién era. Pero cada frase suya parecía sacada de mis diarios quemados.
de esas cosas que uno solo piensa cuando el mundo duerme. Pasamos por un pueblo donde todos vestían de verde. Camisetas con la imagen de San Judas, flores en las manos, velas encendidas. Magdalena se asomó por la ventana. Murmuró: «Hoy es día de recordar lo que el mundo llama imposible». En ese momento, el PX soltó un mensaje. «Cuidado, en el kilómetro 243, reportan niebla espesa y animal suelto en la vía». Y luego silencio. Interferencia. «A veces las señales no son luces ni palabras», dijo ella. «A veces son personas». Yo tragaba saliva. No sabía si reír o frenar, porque empezaba a creer que no era un viaje más. Era algo más profundo. Y así, entre silencios y frases que me calaban, empezamos un viaje que no iba a olvidar jamás. Magdalena no era solo una señora pidiendo aventón. Era otra cosa, algo que yo aún no entendía, pero que ya estaba removiendo el polvo de mi alma dormida. Rodábamos en silencio, pero no era un silencio vacío. Era ese tipo de pausa que uno solo encuentra cuando entra a una iglesia vacía o a una habitación donde alguien ha llorado mucho. Magdalena no hablaba, pero su sola presencia llenaba la cabina, como si llevara consigo un idioma que solo el alma entiende. El paisaje comenzaba a cambiar. Ya no eran solo campos secos y mezquites doblados por el viento. Algo en el aire se sentía limpio, como si el cielo respirara diferente con ella a bordo. En un momento, sin dejar de mirar al frente, Magdalena dijo: «Te has vuelto tan buena esquivando preguntas, que hasta las tuyas propias te las escondes». Me detuve. No por tráfico, no por descanso. Me detuve porque esas palabras me pegaron justo donde más dolía. Estacioné al lado de una tiendita de camino. Le ofrecí un café. Ella aceptó. Entramos. El lugar olía a pan dulce y a humedad. Un señor mayor atendía con una radio AM sonando bajito de fondo. Mientras esperábamos, ella me miró. No con juicio, con ternura. Esa ternura que solo las mujeres sabias tienen. Esa que incomoda porque te desarma sin pedir permiso. «Hace 8 años que no veo a mi hija», le dije sin que me lo preguntara. Ella no reaccionó con sorpresa. Solo tomó su taza y murmuró: «A veces los lazos se tensan tanto que uno cree que se rompieron, pero solo estaban dormidos». Suspiré. No sabía por qué estaba contando todo eso. Ni siquiera conocía a esa mujer. Pero con ella no hacía falta historia ni contexto. Solo verdad. Fue culpa mía, confesé. Quise protegerla, pero terminé alejándola. Cuando su padre murió, yo me encerré. Me volví dura. Quería que nada más me doliera, y terminé hiriéndola con mi silencio. Magdalena asintió despacio. Luego dijo algo que me hizo apretar la taza con fuerza. «Proteger no siempre es cubrir. A veces es permitir que te vean llorar». Volvimos al camión. El café caliente me quemaba las manos, pero no lo solté. Me aferraba a él como si fuera un ancla. «¿Y usted?», le pregunté por primera vez. «¿Tiene hijos?». «Familia», ella sonrió con una tristeza antigua. «Tuve, pero no toda la sangre se queda. A veces lo que uno ama se va antes de tiempo». No supe qué decir, así que no dije nada. Continuamos el camino. En el PX otros traileros hablaban de tráfico, de neblina, de la vida. Uno mencionó haber visto a una mujer de verde parada en un cruce de caminos como esperando algo. Me recorrió un escalofrío. «¿Usted ha viajado mucho?», pregunté. «Más de lo que mis pies recuerdan. Pero lo importante no es cuántos kilómetros haces, sino qué llevas contigo al final». Un trueno lejano sonó. El cielo se había cerrado por completo. Empezaban a caer gotas gruesas sobre el parabrisas. Magdalena estiró su brazo y me ofreció un dulce, envuelto en papel encerado, color beige sin marca, de jengibre con miel, dijo. Antiguo, pero aún cura. Lo probé. Y fue como si alguien hubiera abierto una ventana en mi memoria.
Me vi niña corriendo con trenzas, mi madre riendo en la cocina el olor del pan horneado. Un recuerdo que creí enterrado bajo la rutina. Magdalena parecía saberlo. No dijo nada, solo me miró. Y yo supe que ella ya había estado ahí, en muchas cocinas, en muchos dolores, en muchas vidas. La lluvia se intensificó. Decidí parar bajo un puente viejo para esperar que escampara. El ruido de las gotas sobre el techo del camión sonaba como aplausos de un público invisible. Fue entonces cuando Magdalena habló de nuevo. El dolor no te hace débil, Elvira, te hace verdadera. Sus palabras no tenían prisa. Eran como piedras lanzadas al fondo de un pozo. Tardan, pero hacen eco. Me quebré, sin lágrimas, sin drama. Me quebré por dentro, porque llevaba años sosteniéndome con hilos, porque cada palabra de esa mujer me estaba cosiendo en silencio. ¿Quién es usted de verdad?, pregunté casi en un susurro. Ella no respondió de inmediato, solo me tomó la mano. Sus dedos eran delgados pero firmes, como raíces, como ramas viejas que aún dan sombra. Soy quien necesitabas que subiera hoy. Nada más, nada menos. No sé cómo, pero lo entendí. Me sentí niña otra vez. No débil, sino pequeña frente a algo más grande que yo. Frente a esa sabiduría que no se enseña, se transmite. Frente a una presencia que no exige respuestas, solo abre caminos. Cuando la lluvia paró, Magdalena pidió bajarse un momento. Caminó hacia un claro al lado de la carretera, donde crecía una planta solitaria de bogambilia, la misma flor que mi madre amaba. ¿Sabes por qué sobrevive aquí?, preguntó sin voltear. Porque nadie le dijo que no podía. Me faltó el aire. Pensé en todas las veces que yo misma me dije que no podía, que no debía, que ya era tarde. Volvimos al camión. Seguimos la ruta. El cielo empezaba a abrirse. El sol tímido, las nubes rasgadas. En el retrovisor vi a Magdalena cerrar los ojos. No dormía. Rezaba. Pero no con palabras. Rezaba con el cuerpo, con la calma, con el gesto. Entonces, lo supe. Este no era un encuentro casual. Era un rescate. Y aún faltaba lo más fuerte. El día empezaba a morir sobre la Ruta 45. El cielo se pintaba con esos colores que solo se ven cuando uno ha llorado lo suficiente como para ver con otros ojos. Magdalena no decía nada, pero su silencio pesaba como campana de pueblo. Seguíamos rumbo a Zacatecas, aunque algo en mí sabía que ese viaje no era hacia un destino físico, era hacia dentro, hacia donde había cosas que yo no había querido mirar por años. ¿Alguna vez se ha sentido rota?, pregunté de pronto sin mirarla. Magdalena tardó en responder. Luego dijo con voz más suave que nunca. He estado hecha pedazos más veces de las que puedo contar, pero aprendí que hasta las grietas dejan pasar la luz. Miré mis manos en el volante. ¿Cuántas veces habían sangrado por trabajo, por cargar, por no soltar? Pero el dolor que más pesaba no era el físico. Fue entonces cuando la imagen volvió, una tan antigua que ya no sabía si era recuerdo o invento, mi hija Alejandra corriendo descalza en la cocina, gritándome que me esperara para desayunar juntas. Yo ya con las llaves del camión en la mano lista para salir, como siempre. Un día vas a querer ese desayuno, y yo ya no voy a estar, me gritó una vez con voz de niña enojada. Tenía 14 años. Y razón, no fui buena madre, confesé como si estuviera confesando ante un altar. Magdalena no me corrigió. Solo preguntó, ¿y cuántas veces te has perdonado por eso? No supe qué decir. Nunca me lo había preguntado así. Siempre pensaba en que debía pedirle perdón a ella, pero nunca a mí misma. El perdón no es excusa, pensé, pero tal vez sí sea medicina. Paramos a cargar combustible en una estación antes de Fresnillo. Era la misma donde solía parar con mi esposo
cuando él aún vivía y manejábamos juntos. La nostalgia me apretó el pecho. Me bajé para tomar aire. Magdalena no bajó del camión. Cuando volví, su lugar estaba vacío. El asiento estaba igual, su rebozo doblado con cuidado sobre las piernas del asiento. Sobre él un papel doblado. Mis manos temblaron al tocarlo. La letra era la misma de las notas anteriores. Firme, serenísima. Elvira. A veces lo que buscas no está delante sino detrás. No temas mirar atrás si es para cerrar, no para volver. Tu hija aún tiene la puerta entreabierta. Solo falta que toques. Sentí que el mundo giraba bajo mis pies. Miré a todos lados. Pregunté a los empleados. Nadie la había visto. Nadie la había bajado. Ninguna cámara la había captado. Volví al camión y encontré algo más, un rosario antiguo de cuentas de madera y cruz tallada. Igualito al que mi madre llevaba siempre en la guantera. Pero ese tenía una muesca, una marca, la misma que tenía el que perdió mi hija Alejandra en su primera comunión. No podía ser. Ese rosario se había perdido. Lo buscamos durante días. Nunca apareció. Hasta ahora. Lo tomé con cuidado. Lo abracé como si fuera una carta del pasado. Y lloré. Lloré con rabia, con alivio. Como si Magdalena me hubiera abierto un cuarto sellado por años. Encendí el camión pero no arranqué. Miré al asiento del copiloto. El rebozo seguía ahí. Lo tomé, lo olí. Lavanda ruda, pan recién hecho. Como si Magdalena aún estuviera presente sentada mirando el camino conmigo. Decidí hacer algo que no hacía en mucho tiempo, desviarme del trayecto. En vez de ir directo a entregar la carga, tomé la ruta hacia Aguascalientes, hacia donde vivía mi hija. No sabía si me recibiría. No sabía si siquiera abriría la puerta, pero sabía que tenía que intentarlo. Durante el trayecto, hablaba sola, como si Magdalena aún estuviera escuchando. ¿Y si no me quiere ver? ¿Y si ya me olvidó? El PX soltó una voz lejana como interferencia, pero juro que entre el ruido metálico escuché: el amor no se olvida, solo espera. Frené en seco. Miré el espejo. Nada, solo mi reflejo. Pero no era la misma mujer. Algo en mí se había movido. Al llegar al vecindario de Alejandra todo me temblaba. El corazón, las rodillas, las ideas. Bajé del camión y caminé los últimos metros. El rosario colgado del cuello, el rebozo en la mano. Toqué el timbre. Una niña abrió. Tenía ojos café grandes, como los de su padre, como los míos. Sí dijo con voz tímida. «Hola, ¿está tu mamá?» La niña gritó. «Mamá, hay una señora afuera». La puerta se abrió, y ahí estaba ella. Alejandra. 8 años de distancia en un solo segundo. Ojos llorosos, boca temblando, y un silencio más fuerte que cualquier grito. No dije nada, solo extendí el rebozo. Ella lo miró, lo reconoció. Supe que lo reconoció porque se le quebró la cara. Era el mismo que mi madre le tejió cuando nació. «Pensé que nunca volverías», susurró. «Pensé que no me querrías de vuelta», respondí. Y entonces pasó. Ella se acercó, me abrazó. Lento, como quien recoge un florero roto del suelo y decide no pegarlo sino abrazar sus grietas. Y yo supe que Magdalena tenía razón. Lo que se va nunca se va del todo. Habían pasado 3 días desde que abracé a Alejandra. 3 días desde que volví a ver a mi nieta por primera vez. 3 días desde que por fin el silencio entre nosotras no era castigo, sino espacio para volver a reconocernos. Me quedé en su casa una noche. Dormí en el sofá. No hablamos mucho, pero bastaba con estar, con mirar sin miedo, con oír sin interrumpir. La herida seguía así, pero ahora respiraba. Ya no estaba encerrada, supurando. Ya no era una cárcel, sino una cicatriz en proceso. Alejandra me preparó café al amanecer, el mismo que preparaba su padre. Me lo dio sin decir nada.
Solo lo puso frente a mí. Pero esa taza era todo. Era el primer te perdono servido con aroma de hogar. «¿A dónde vas ahora?», preguntó con voz baja. «A terminar una ruta pendiente», dije. «Y tal vez a dejar algo que ya cumplió su camino». Me despedí de ella, de mi nieta, y de esa casa que aún olía a tiempo perdido, pero también a tiempo ganado. Subí de nuevo a mi Freightliner. El rosario seguía colgado del retrovisor, el rebozo doblado sobre el asiento del copiloto. Pero algo había cambiado, yo ya no estaba sola. Decidí regresar a la Ruta 45, al mismo tramo donde Magdalena subió por primera vez, como si el círculo necesitara cerrarse donde se abrió. El camino estaba tranquilo. El PX solo emitía saludos y avisos de neblina. El cielo se vestía de ese azul profundo que anuncia el final del día. Kilómetro 273. Ahí estaba. Entre los nopales y mezquites, una ermita blanca pequeña con una cruz azul pintada a mano en la fachada. No tenía letrero. No salía en el GPS. Pero sabía que era ahí. Lo supe sin pensarlo. Estacioné el camión. Bajé. El suelo crujía. El aire olía a incienso, a tierra y a algo más, a calma. Dentro de la ermita una imagen sencilla de Santa María Magdalena. No era casual. No podía serlo. No después de todo lo vivido. Frente a la imagen un banquito de madera. Sobre él el bastón de rama torcida. Mi pecho se apretó. Era el mismo. La espiral imperfecta en la empuñadura. La textura. El olor. Todo igual. Lo tomé con manos temblorosas. Lo abracé como si abrazara a ella. A Magdalena. A todas las Magdalenas que me sostuvieron en silencio en la vida. Entonces, lo vi una piedra lisa al pie del altar. Tenía tallado un nombre, Elvira. Nada más. Pero no hacía falta más. No era una tumba. No era un mensaje. Era un ancla. Una forma de decirme, ya puedes soltar, hija. Ya puedes dejar que la vida siga. Me arrodillé. No recé con palabras. Solo agradecí. Agradecí a la mujer que me despertó sin gritar. A la hija que me perdonó sin exigir disculpas. A la niña que aún vive dentro de mí, que aún quiere correr descalza y reír. Dejé el rebozo sobre el banco, no porque ya no me sirviera, sino porque ya había cumplido su viaje, como un manto que cubrió la herida y ahora puede quedarse allí, en sagrado. Regresé al camión con el bastón de Magdalena en la mano. Lo puse en el asiento del copiloto. Ese asiento ya no era vacío. Era memoria, era altar, era compañía. Encendí el motor. Y esta vez el rugido no sonó como escape, sino como inicio. Pasaron semanas desde ese día. Volví a rodar, a llevar cargas, a cruzar pueblos, curvas, cerros. Pero algo era distinto. Yo era distinta. En cada tiendita de carretera dejaba un café pagado. A veces con una nota para quien lo necesite. Si ves a una mujer de túnica verde, no la ignores. No es una extraña, es una respuesta. Algunos traileros empezaron a contar historias. La vi cerca de Saltillo parada con su bastón. Yo la recogí en San Juan del Río. Solo habló una frase y me dejó llorando. Vendía dulces en la entrada de Guanajuato y me dio uno que me recordó a mi madre. Cada historia era distinta, pero todas hablaban de ella, como si Magdalena no fuera una mujer, sino un eco, un susurro, una presencia que aparece justo cuando alguien está a punto de romperse. Una noche, conduciendo bajo la lluvia, paré en la misma gasolinera donde la conocí. El jardín seguía ahí, la bugambilia también, pero esta vez había una niña sentada en el borde del banco. Tendría unos 10 años. Sostenía un rosario entre sus manos. Me miró, sonrió, y sin decir nada se fue caminando bajo la lluvia. No corría, no temía, como si supiera que la vida también florece entre tormentas. Subí al camión.
El PX chispeó. Buenas noches, colegas. Aquí habla Elvira del camión blanco con franjas turquesa. Si alguna vez sienten que ya no queda esperanza, recuerden que a veces la fe no viene en sermones ni en milagros. A veces solo sube al camión, se sienta contigo y te devuelve a ti misma. Apagué la radio. Respiré. Y por primera vez en mucho tiempo, reí. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin todo tenía sentido.